Dios les bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, el pastor Armando Morales. Vamos a tener un tiempo en intimidad con Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 5:6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Aquí vemos el encuentro de Jesús con una persona enferma, con un paralítico. El Evangelio según San Juan nos dice en el capítulo 5, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda significa casa de la misericordia. Y aquí vamos a ser testigos de la misericordia de Dios obrando en una persona necesitada. Dice el siguiente verso que en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. El relato bíblico no afirma que esto haya sido necesariamente algo real, puede haber sido solamente la creencia popular. Pero de hecho la fe se activaba y muchas personas eran sanadas. Ellos creían pues que un ángel descendía y que movía las aguas, y el primero que descendiese a las aguas pues era sanado. Eran aguas milagrosas. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No sabemos su nombre, no sabemos dónde vivía, quiénes eran sus familiares, no sabemos cuál es su historia. Lo que sabemos es que era una persona enferma, que era una persona que estaba cansada de tener ese estilo de vida. 38 años enfermo. Era una persona que quería ser sanada. Era una persona que definitivamente ni nos imaginamos cómo llegó hasta ese lugar, ya que era paralítico. Tiene que haber rogado, tiene que haber suplicado que alguien le ayude. Algunas personas pues lo llevaron hasta este lugar. Pero en realidad era un poco cruel el hecho de que hubieran tantos enfermos, entre los cuales el relato bíblico dice que habían ciegos, habían paralíticos, habían cojos, todos con la esperanza de ser sanados. Pero solamente era sanado el primero que entrara. Había como una competencia. ¿Cómo podría este hombre entrar? ¿Cuál sería su clamor? ¿Cómo se arrastraría? Tal vez esperaba que nadie se dé cuenta que el agua se movía para arrastrarse hasta ese estanque. O tal vez que alguien tenga misericordia y le dé a él el lugar y que le permita ser sanado. Sin embargo, Jesús se acercó. Cuando Jesús se acerca, cuando Jesús pasa por un lugar, cuando Jesús mira a una persona, cuando alguien se encuentra con Jesús, realmente algo sucede en esa vida. En este caso, Jesús se acercó. Cuando lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? No es como en otras ocasiones que las personas venían, como aquel leproso que le dijo: Señor, si quieres puedes sanarme. O como aquel ciego que clamaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En este caso, Jesús se acerca. El paralítico no podía moverse. El paralítico necesitaba ayuda. Pero no era el único, habían otros. Sin embargo, el Señor quiso tener misericordia de él, porque Él es soberano. Ahora vemos que le pregunta: ¿quieres ser sano? Y él respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Por eso era bastante triste el estar en ese lugar. El que entraba con tal fe que era sanado, pero había muchos que se quedaban fuera. Y este hombre era paralítico, no tenía quien lo ayudara, no tenía. Por eso él dice: Señor, no tengo quien me meta. Tal vez su fe era: quédate conmigo para que me ayudes a entrar al agua. Pero no sabía con quién estaba hablando. No sabía quién era el que le decía: ¿quieres ser sano? Por eso Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aquel hombre perplejo se quedó mirando a Jesús. Y Jesús se quedó mirando a aquel paralítico. El paralítico seguramente pensaba: ¿Estoy escuchando bien? ¿Me estás diciendo que me levante? ¿Pero no ves que soy paralítico? Sin embargo, la mirada de Jesús era tan fuerte, era tan pura, era tan poderosa, que le hacía entender: sí lo sé, pero ya es hora de que te levantes. Ya estás sano, créelo, levántate. Aquel hombre, mirando a Jesús, creció en fe y al instante fue sanado y se puso en pie, sin necesidad de entrar al estanque, sin necesidad de que alguien le ayude.
creyó en Jesús, tomó su lecho y anduvo. Y era aquel día de reposo. Es decir, los fariseos estaban molestos de que el Señor sanara en ese día. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo y la religiosidad, el orgullo y la terquedad, la envidia? No tuvieron compasión, no tuvieron misericordia, no se alegraron. Ellos se aferraron a su ley y dijeron: oye, no te es lícito cargar ese lecho. ¿No se dieron cuenta que ese hombre estaba enfermo hacía ya 38 años? ¿No vieron que estaba ocurriendo un milagro poderoso? Pero aquel paralítico, que ya no era más paralítico, respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Y yo creo en él, porque él tiene autoridad. Él me dijo: toma tu lecho y anda, y yo le obedezco. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Habían muchos enfermos, sin embargo el Señor sanó solo a uno. ¿Por qué? Porque llevaba mucho tiempo tal vez, solo Él lo sabe. Pero vemos su misericordia bendita, su soberanía. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Posiblemente estaba enfermo por causa de su pecado, pero ahora el Señor le dice: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. De esta manera nosotros vemos que Jesús ciertamente se manifestó no solo como Hijo de Dios, sino como verdadero Dios. Pero esto no quisieron entender los fariseos. Y la misericordia que Jesús mostró, ellos no la tenían. Ellos no pensaban en aquel hombre con compasión, con misericordia, sino que querían cumplir su religión, su religiosidad. No hay nada malo con la fe es hermosa. Lo malo es la religiosidad, la apariencia. Qué maravilloso es cuando uno tiene un encuentro con Jesús. Jesús pasa por encima del protocolo, el rito, las supersticiones, las creencias, y puede hacer el milagro con solo decir la palabra. Solamente sométete a su palabra, cree a su palabra, espéralo, escúchalo, búscalo, clama, y Él también tendrá misericordia de ti. Oremos. Bendito sea tu nombre, oh Dios, te damos gracias, porque tú eres Dios, tú eres soberano, y en ti hay poder, Señor, para sanar a los enfermos, como sanaste a este paralítico que sufría mucho tiempo. Así hay muchas personas que vienen clamando por mucho tiempo por una petición. Ten misericordia y atiende a su clamor. Mira aquellos, Señor, cualquiera que sea la gravedad de su enfermedad. Tal vez paralíticos físicamente o paralíticos espiritualmente, estancados, afligidos, que no tienen quien les ayude, que no tienen quien tenga compasión de ellos, que no tienen quien tenga misericordia de ellos. Hay un mundo, Señor, hambriento y sediento de ti. Levanta tu pueblo, levanta tu iglesia y manifiesta tu misericordia a través de tu pueblo. Señor, danos un corazón como el tuyo para poder prestar atención a las personas que tienen necesidad de ti. Gracias te damos, Señor. A ti sea toda la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.